tarde vamos a hablar sobre Dorcas. ¿Cuántos han escuchado, conocen la historia de esta discípula de Jesús, Dorcas, que ella experimentó un milagro en su vida? Y esta tarde nosotros también queremos experimentar ese milagro de la presencia del Espíritu Santo y ese milagro del poder de la palabra de Dios predicada en nuestros corazones, para que esta semana podamos tener una semana victoriosa en Cristo Jesús. ¿Amén? Sí. Y vamos rápido al versículo 36 y vamos a ver todos juntos la palabra de Dios en español, que dice aquí que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Sí, Jope. Jope es una ciudad importante en esta historia de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Samaria, de la iglesia ahora de los gentiles. Y llegamos ahora a este capítulo 9, viendo cómo el evangelio ahora va a pasar a todo el mundo en esta historia del cristianismo. Y sí, justamente Jope es una ciudad clave para este proceso de la fundación, del crecimiento y desarrollo de la iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva. Y vemos que hay una esperanza aquí para Jope. Vemos aquí una esperanza para los que van a escuchar el evangelio de aquí en adelante en todo el mundo. Sí, Jope estaba a 16 kilómetros de la ciudad de Lidia, es lo que es ahora la ciudad moderna de Jaffa. Y justamente este fue un lugar histórico en el libro del Antiguo Testamento, porque fue justamente en este lugar donde el profeta Jonás, él estaba embarcándose para huir de Dios, huir de ir a predicar a Nínive. ¿Cuántos recuerdan a aquel profeta Jonás? ¿Se acuerdan de la historia infantil de que Jonás fue tragado por un grande pez y estuvo 3 días sobre el vientre de este pez, y hasta que este pez lo vomitó en las orillas de Nínive, y allí en Nínive él predicó el evangelio a todos los que estaban en esa ciudad, y todos se arrepintieron y todos ellos se convirtieron al Señor? A pesar de que Jonás, él no quería ir a predicar, y a pesar de que esta conversión no fue de agrado para él. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los de la ciudad de Nínive por esas opresiones, y luego ellos no podían aceptar que ellos se habían arrepentido y que Dios había dado su misericordia para este pueblo. Por eso que esta ciudad era conocida, Jope, una ciudad donde muchos se embarcaban hacia el mundo exterior, hacia el mundo lejano. Y vemos aquí justamente que en Jope ahora nace la esperanza, nace ahora la oportunidad de que Pedro pueda predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles quiere decir a todos los extranjeros, a los que no son judíos. Y ahora está dando a todos la esperanza de escuchar el evangelio desde este puerto de Jope. Sí, Jonás fue desobediente al llamado de Dios, y por eso Dios mandó una tempestad para que él pueda regresar a obedecer a Dios. Sin embargo, Pedro, él en Jope obedeció a Dios, y vamos a ver en el capítulo 10 que Dios envió un viento recio, el viento del Espíritu Santo, para que todos los gentiles puedan experimentar la salvación también en el nombre de Jesús. Y gracias a esa decisión de Pedro de obedecer a Dios, hoy en día nosotros aquí en Corea, aquí hasta lo último de la tierra, estamos escuchando la palabra de Dios, cada uno en su propio idioma y nosotros en español, para la gloria de Dios. Amén. Así que estamos buscando a Dorcas. Sí, ¿quién era Dorcas? La palabra Dorcas significa gacela. Su nombre en arameo es Tabita, y su nombre en griego es Dorcas. Esto significa que ella era una gacela, una hermosa discípula de Jesucristo. Sí, ¿cómo es una gacela tan tierna, tan hermosa, tan rápida también, tan veloz? Y esta mujer, esta discípula, estaba ministrando a Dios con hermosura, no físicamente, sino con la hermosura de su trabajo, de su servicio, de su dedicación. Y sí, era rápida como una gacela, era rápida en obedecer la palabra de Dios, era rápida en atender la necesidad de otras personas, como lo vamos a estudiar esta tarde. Sí, también ella era una modista, era una confeccionista de ropas. Sí, era una diseñadora de modelos de ropa en este tiempo, justamente en la antigua ciudad de Jope y la antigua Grecia. El ser modista o dedicarse a la industria textil era de gran lucro, era de gran beneficio material y financiero. Así que muchas personas, ellos estaban dedicándose al comercio de ropas. Y justamente esta mujer, esta diácona, ahora estaba teniendo la oportunidad que a través de su trabajo poder glorificar a Dios. Sí, dice la Escritura que ella abundaba en buenas obras, es decir, que ella era generosa, que ella era una discípula en acción. Sí, porque abundaba no solamente en buenas obras, sino también, como dice la Escritura, en limosnas, en sus ofrendas. ¿Sí? Ella abundaba, y cuando la palabra de Dios dice abundaba, no está exagerando nada. ¿Sí? No es una exageración decir que ella estaba abundando en buenas obras y estaba abundando en las ofrendas para servir a la iglesia de Dios. Sí, el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24, nos dice que hay quienes reparten y se les es añadido, y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, más vienen a pobreza. Esto quiere decir que el que da con generosidad se hace más rico, más
quien es tacaño, él lo pierde todo. Y esto lo vemos en toda sociedad, en cualquier país, en cualquier cultura. Que la persona que es generosa es más que bendecida y siempre le sobra. Aunque él está dando y dando, siempre está compartiendo y siempre tiene para compartir, nunca le falta. Pero a la persona que ella es escasa en dar, que es mezquina, que es tacaña, ella le falta siempre dinero. Nunca puede estar tranquilo, nunca puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque siempre le falta, a pesar que está recibiendo dinero, siempre está faltando. ¿Por qué? Por su tacañería, por su mezquindad. Nosotros tenemos que aprender de Dorcas, que ella era una mujer generosa, a pesar de su negocio, quizás no le iba bien o le iba bien, ella siempre abundaba en generosidad, abundaba en buenas obras. Sí, nosotros tenemos que saber que en el cristianismo tenemos que tener este carácter de generosidad, este carácter de buscar, de hacer las buenas obras. Y dice que la Escritura que era una discípula de Jesús. Sí, hasta el momento habíamos buscado a Felipe, aquel diácono que fue a predicar a Samaria, que fue a predicar a sus vecinos. Habíamos en nuestro estudio buscado a Esteban, un diácono también, que él dio su vida por el Evangelio. Habíamos visto la semana pasada que estamos buscando a Saulo, que se convirtió en un predicador, quien era antes perseguidor de la iglesia, ahora se convirtió en un discípulo y en un apóstol para enseñar la palabra de Dios, para hacer más discípulos. Y ese es el tipo de cristiano que nosotros estamos buscando en nuestra iglesia. Pero hoy estamos buscando a Dorcas. No era una diácona como Esteban, como Felipe, pero era una discípula. Sí, antes de nosotros ser un diácono en la iglesia o un anciano de la iglesia, primeramente tenemos que ser discípulos. Antes de ser una persona que busque una posición en la iglesia, tenemos que ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Porque el discipulado es la base de nuestro servicio, es nuestra inspiración para poder entender la voluntad de Dios, de servirle en su iglesia, de servirle discipulando a otras personas, de servirle en predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Y realmente, como ella abundaba en buenas obras y abundaba en hacer limosnas, su ejemplo de discipulado estaba siendo bendecido para que muchas personas puedan no solamente recibir a través de su ministerio una gran bendición, sino para que aún cuando esta hermana Dorcas estaba en necesidad, todos pudieran interceder por ella, incluso hasta en su muerte. Sí, nosotros somos creados para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha preparado muchas formas, muchas oportunidades para que nosotros anduviésemos en hacer buenas obras, porque somos semejanza de Dios. Y si Dios hasta el día de hoy sigue creando en el universo cosas nuevas y maravillosas, nosotros también tenemos que seguir buscando esas buenas obras que Dios ya ha preparado de antemano. Sí, desde antes de crear el universo, Dios ya tenía un plan para nosotros, andar en buenas obras. Y, sobre todo también, andar en generosidad, en abundancia. Porque ese es el principio de Dios. El que más da, más recibe. El que da con gozo y alegría. Y el que siembra con lágrimas y sufrimiento, cosecha con gozo. Cosecha el fruto de la buena semilla. Sin embargo, si nosotros no tenemos la fe de dar, si nosotros no tenemos la fe de hacer buenas obras, nuestra fe realmente está muerta. Santiago nos dice y nos enseña en el capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dorcas era una mujer que ella mostraba no solamente su fe, sino mostraba su fe con obras, con buenas obras. Sin embargo, Santiago nos sigue hablando en el versículo 26 del capítulo 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Sí, si nosotros no tenemos obras buenas, si no mostramos nuestra fe con obras, entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos la fe correcta? ¿Cómo podemos decir que somos salvos? ¿Cómo podemos decir que conocemos al Señor, que dio a su Hijo unigénito? Si nosotros no sabemos dar como Dios dio, entonces no hemos experimentado todavía el nuevo nacimiento, no hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, no hemos experimentado la guía, el control del Espíritu en nuestras vidas. Por eso que nosotros tenemos que mostrar nuestras buenas obras, no con fingimiento, sino naturalmente, con gozo, con amor, con alegría, con generosidad, porque es el Espíritu Santo que nos da ese corazón. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a experimentar que a pesar de que estamos dando de nuestro material, de nuestro tiempo, Dios nos sobreabunda con más energía, con más recursos, con más materiales, con más financiamiento para seguir dando más y más abundantemente. Eso lo podemos experimentar aquí en Corea. Y para los que nos están viendo en Latinoamérica, el secreto del fruto del trabajo de la iglesia, del ministerio de la iglesia aquí en Corea, es que la iglesia coreana sabe dar, sabe ofrendar, sabe diezmar, sabe dar con generosidad y compartir sin contar, sin mezquindad, sin tacañería. Por eso que Dios ha bendecido tanto este país de Corea y sigue bendiciendo mientras su iglesia siga siendo generosa y siga abundando en buenas obras. Sí,
necesitamos tener la evidencia de nuestra fe al ver que nuestras obras tienen fruto. Si seguimos estudiando aquí el versículo 38 y 39, la palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 9 de Hechos que como Lida estaba cerca de Jope, de la ciudad de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes de venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue con ellos. ¿Cuál era el problema? El problema es que ahora Dorcas había caído enferma. Y el problema era que Dorcas no solamente había caído enferma, sino que había muerto. Sí, pero ella tenía buenas obras. ¿Cómo había muerto? No, su fe no había muerto. Ella había muerto físicamente. Eso es inevitable. Todos los creyentes, todos los cristianos, todo ser humano, tarde o temprano, va a experimentar la muerte. Pero eso no quiere decir porque vamos a morir físicamente, vamos a morir espiritualmente. Aunque muramos físicamente, espiritualmente vamos a seguir vivos. ¿Y cómo podemos saber que vamos a seguir vivos? Porque estamos vivos hoy por nuestra fe que se muestra con nuestras obras. ¿Sí? Si usted tiene la fe viva, tiene que mostrar sus obras vivas. Y esa fe le va a dar la seguridad que aunque usted muera, no va a morir eternamente, sino que va a vivir eternamente en la presencia de Dios. Porque el que nos dio la vida también nos la quita, pero también nos la vuelve a dar en la resurrección de los muertos. ¿Cuánto lo creen? Sí, aquí vemos que esos discípulos de Jesús en la ciudad de Jope, ellos tenían la fe verdadera. Ellos tenían una fe en la adversidad. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en la resurrección de los muertos. Ellos tenían una fe que se les predicaba desde el principio. Y lo que estaban predicando los discípulos era a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado. Ellos no sabían más de ninguna otra doctrina, quizás no habían entendido bien sobre los sacramentos, las ordenanzas del bautismo y la primera comunión o la Santa Cena, sino que ellos estaban simplemente viendo a un Dios vivo, que estaba muerto, pero ahora estaba resucitado. Quizás era Dorcas misma que había estado predicándoles a ellos sobre la resurrección de los muertos. Y ahora ellos estaban viendo que el apóstol Pedro, uno de los apóstoles que había visto a Jesús resucitado, estaba cerca de ellos y lo mandaron a llamar. ¿Por qué? Porque había una necesidad espiritual, había una necesidad de que una sierva de Dios pudiera alcanzar misericordia y el milagro de la resurrección de los muertos, como ellos tanto lo habían visto y escuchado a través de los evangelios. Ellos tenían la fe de perseverar a pesar de la adversidad. Ellos mostraron, dice la Escritura en el versículo 39, las túnicas a Pedro y los vestidos que Dorcas hacía mientras estaba con vida. Ellos no simplemente trajeron a Pedro para que asistiera a un funeral. Ellos tenían una esperanza de que Pedro podría orar y podría decirle: sí, necesitamos que tú nos las devuelvas vivas. Necesitamos que el Señor traiga de nuevo a la vida a Dorcas, porque mira, esta es la necesidad. Hay un ministerio aquí. Hay un ministerio de servir a las viudas. Hay un ministerio de servir a los pobres. Y ella es la única que nos ha estado ayudando todo este tiempo. Quizás las viudas ancianas, ellos no tenían ya energía para trabajar. Nadie podía hacer lo que esta joven discípula Dorcas estaba haciendo mientras estaba en vida. Y ahora, ¿quién más iba a ayudar en esta pequeña iglesia de Jope? Esta iglesia que quizás estaba por convertirse. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, hasta que Felipe, ¿se acuerdan Felipe que predicó en Samaria? Iba a venir años más tarde aquí a Jope a formar una iglesia. La iglesia todavía no estaba siendo formada. Pero realmente a través de este milagro de la resurrección de Dorcas, la iglesia iba a formarse en el nombre de Jesús, como vamos a ver en los versículos adelante. Esta comunidad de discípulos, ellos tenían una unidad en medio de la adversidad. Ellos estaban unidos. Ellos no solamente tenían la fe, ellos no solamente perseveraban en buscar el milagro de Dios, sino que ellos estaban unidos. Dice la Escritura que las viudas se juntaron llorando. Se juntaron llorando. ¿Y cuánto nuestra iglesia está llorando por las almas perdidas? ¿Cuánto la iglesia está llorando juntos porque haya un avivamiento aquí en el pueblo latino, en Corea y en toda Asia? ¿Cuánto nos estamos juntando nosotros para orar? Estas viudas estaban allí orando a Pedro y llorando por un milagro, llorando por la misericordia de Dios. ¿Cuántos estamos orando nosotros para que la misericordia de Dios caiga sobre nosotros y sobre todos los que están escuchando la palabra de Dios, que va a caer como una semilla que va a dar fruto en su corazón a 30, 60 y a 100 por uno? Sí, necesitamos aprender de estos discípulos de Jope que tenían una fe en la adversidad, que perseveraban en la adversidad y que tenían una unidad en la adversidad. La segunda parte del versículo 39 dice: y cuando llegó Pedro, ¿sí? Cuando llegó Pedro, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas y llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El ministerio de las mujeres se caracteriza aquí, como demuestra la Biblia, por su generosidad, por su servicio y por su sacrificio. Y esto tiene que aplicarse hoy en día en la iglesia moderna. Sí necesitamos ministerios de mujeres, sí necesitamos también ministerios de hombres, pero en toda la historia han sido las mujeres el motor y el impulsador del crecimiento de la iglesia. Con la gracia y el favor del Espíritu Santo, sí, las mujeres en toda la historia de la iglesia cristiana han sido las que han traído a sus esposos a la iglesia, las que han educado a sus hijos en la fe y que han perseverado a pesar de la persecución en casa, fuera de casa, en la sociedad y en todo el país donde se encuentren.
Hoy en día necesitamos ese ministerio de mujeres que se caracterice por su generosidad, por su servicio y por su sacrificio, como Dorcas les estaba enseñando a sus hermanas en Jope. Dorcas cuidó, vistió y ofreció su tiempo y dinero para servir a otros. Dio todo su talento. La iglesia hoy en día tiene la obligación de ayudar a la gente más necesitada. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es el mandato del Señor. Hay estudiantes que están viniendo, necesitan también, aunque a pesar de que vienen con becas o medias becas, de un apoyo espiritual, de un apoyo financiero, de un apoyo moral. ¿Por qué? Porque están solos. ¿Por qué? Porque no tienen familias. Y es la iglesia que da ese cariño, ese amor, ese sustento, ese compañerismo que tantos estudiantes latinos necesitan aquí en Corea. El día de ayer estuvimos evangelizando y tratando de compartir nuestro ministerio a muchos latinos que se acudieron al festival latinoamericano aquí en Seúl. Y pudimos ver que cientos de latinoamericanos llegaron de todas las provincias a este lugar para poder encontrar amor, para poder encontrar compañerismo, para poder encontrar que no están solos en este país. Y es allí donde nosotros como iglesia tenemos que ver la necesidad, que hay mucha gente desesperada, que hay mucha gente solitaria, que hay mucha gente desconsolada y no hay un compañerismo, no hay nadie que les dé consuelo, que les dé una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de sabiduría, una palabra de ánimo, una palabra de sanidad, una palabra en español. Es allí donde nuestra iglesia tiene un campo para poder servir. ¿Sí? Vemos que aquí la Escritura muestra que Jope vio la esperanza a través de un nuevo empiezo, un nuevo renacer, una resurrección que no había experimentado antes ninguna iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque solamente hasta ahora se habían hecho milagros de sanidad. Solamente hasta ahora se habían hecho milagros de evangelizar y de ver que Dios estaba prosperando el crecimiento de la iglesia. Pero ninguno de los apóstoles había hecho un milagro de resurrección. Así que vemos aquí la gran fe de estos hermanos en Jope que pidieron a Pedro que resucitara a Dorcas, a pesar de que esto todavía no había ocurrido, no había un precedente entre los apóstoles, entre los discípulos de Jesús. Solamente a través del Evangelio sabemos que Jesús era el único que había hecho esos milagros mientras estaba con vida. Por eso que en el versículo 40 y 41 dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Pedro, como les dije, no había hecho este milagro nunca antes en su vida. Él había, por el poder del Espíritu Santo, curado a un paralítico. Había hecho milagros incluso sin querer. Su sombra al caminar por las calles de Jerusalén activaba el poder del Espíritu Santo en él, y muchos se sanaban. Muchos enfermos estaban viniendo a él para ser sanados. Él, justamente en el capítulo 9, él sanó a una persona allí en Lida. Y fue llamado desde Lida, al escuchar este milagro, los hermanos, para venir ahora a hacer un milagro que no había tenido precedentes en su vida y ninguno de los apóstoles. Por eso que Pedro, sin saber qué hacer, simplemente hizo lo que su maestro le había enseñado. Sí, Pedro, al estar allí, simplemente se puso de rodillas y se puso a orar. Yo me imagino que él diciendo, Señor, yo no he hecho un milagro como este antes. Yo nunca he resucitado a nadie. He caminado sobre las aguas, tú lo sabes. Gracias a tu poder he sanado a muchas personas, pero esto nunca lo he hecho antes. Y simplemente, yo me imagino que el Espíritu Santo le trajo a Pedro a la memoria, diciéndole, Pedro, ¿te acuerdas cuando estuviste conmigo allí en la casa de Jairo? Cuando íbamos caminando por las calles de Jerusalén y la multitud estaba así agolpándose sobre mí, y tú estabas allí a mi lado como guardaespaldas para que la gente no se chocase conmigo, y sin embargo detrás mío alguien me tocó mi manto. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Y qué pasó? Y un poder salió sobre mí, y una mujer que estaba con flujo de sangre por muchos años recibió el milagro. Pero no fue eso el punto de este milagro, sino que llegamos a la casa de Jairo y allí estaba su hija muerta. ¿Y te acuerdas que hice salir a toda la gente de la habitación y solamente a ti y a Juan los hice entrar para que aprendan de mí cómo hacer milagros? Y Pedro decía, sí, Señor, ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, tú mandaste a la gente a salir fuera. Bueno, haz tú lo mismo. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro mandó a salir a todos. ¿Y qué más hice, Pedro? A ver, Señor, déjame hacer memoria. Así, tú tomaste a la niña por tu mano, pero nosotros, los judíos, no podemos tocar a un cadáver porque nos hacemos inmundos según la ley de Moisés. Sí, Pedro, yo sé, pero yo soy Jesús y a mí no me importa tocar lo inmundo, porque lo que es inmundo yo lo hago puro otra vez. Y me imagino que Pedro estaba así dudando si tocar o no tocar. Bueno, quizás la va a tocar, pero después de hacer el milagro, no antes, porque él no quería romper o quebrantar la ley. Quizás él estaba confundido. Entonces, tú, Jesús, es Satanás que me está hablando. Quizás él estaba buscando un discernimiento. Y él recordó lo que Jesús le dijo a esta niña.
¿Y recuerda cómo yo hice que esta niña vuelva a la vida? Sí, Señor, tú dijiste estas palabras. ¿Cuáles fueron? Talita Kumi, niña, levántate. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Pedro? Señor, hacer lo mismo que tú hiciste. No tengo otras palabras. Simplemente repetir lo que tú dijiste, porque son tus palabras, no las mías, las que van a hacer que esta mujer vuelva a la vida. Entonces, Pedro, háblale a esta mujer y tráela de vuelta a la vida, porque hay mucha gente esperando por ella y hay mucha gente que necesita de ella todavía en este mundo. Así que Pedro habló las palabras de Jesús y dijo: Dorcas, levántate. O como en la escritura, Tabita Kumi, en arameo. Tabita Kumi. Dorcas, levántate. Este fue el milagro que cambió la historia de Job. Este fue el milagro que trajo a una ciudad muerta hacia la vida, hacia la resurrección, por este milagro de la resurrección que experimentaron a través de esta hermana Dorcas. Sí, hoy en día la iglesia necesita una resurrección, así como Jope tuvo su resurrección. Hoy en día la iglesia también necesita que haya un avivamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, como miembros de esta iglesia, estamos muertos quizás en nuestros pecados. Estamos muertos quizás porque no hemos hecho buenas obras, porque nuestra fe no está mostrando la fe con obras. ¿Quién está muerto en su vida? ¿Hay una relación que está muerta quizás? ¿Sus finanzas se han muerto? ¿Un sueño se ha muerto? ¿Una meta se ha muerto? ¿Qué es lo que se ha muerto en su vida? Un divorcio puede pasar como una muerte en un matrimonio. Un hijo que se ha alejado del evangelio puede ser como un hijo muerto hoy en día. Un esposo que no quiere venir a la iglesia, que está más con los amigos y con los negocios y con el cigarro, con el alcohol, puede ser como un esposo muerto hoy en día. ¿Qué tiene muerto hoy en día en su vida? ¿Qué es lo que le está preocupando y no le deja mostrar la luz y la vida de Jesús en usted? ¿Qué es lo que Dios tiene que resucitar hoy en su vida? Nuevamente Santiago nos dice en capítulo 2:20: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Yo creo y estoy seguro que Dios, que el Espíritu Santo nos está hablando esta tarde y está hablando a su corazón, diciéndole: tú tienes que resucitar tus obras, tus buenas obras de fe. Tienes que resucitar tu fe, porque tu fe está muerta sin obras. ¿Cree que Dios puede resucitar algo en su vida? Marcos 9:23 nos dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si usted puede creer, entonces sí, lo imposible puede hacerse posible. Eso que está muerto puede resucitar. Eso que usted lo da ya por desechado puede resucitar. No se deje vencer por lo que dicen los demás. No se deje vencer por lo que usted ve con sus ojos. Abra sus ojos de fe y mire que hay una posibilidad, porque ahora tiene la palabra de Dios, la promesa de Dios, que dice que si tú crees, puede ser posible. Si tú tienes la fe como un grano de mostaza, entonces tú puedes decir a este monte: muévete, y se va a mover. Si hay una montaña en este momento delante suyo que no lo deja avanzar, dígalo en el nombre de Jesús, que se aparte de su camino, que ese obstáculo, que esa dificultad sea apartada en el nombre de Jesús. Y si hay algo muerto en su vida que necesita ser avivado en este momento, en el nombre de Jesús, dígale que se mueva, que se levante, que se quite de su lado y que vuelva a la vida en el nombre de Jesús. Sí, hay un avivamiento que tenemos que experimentar hoy en día. Jope recibió su avivamiento. Lida, la ciudad cercana, también recibió su avivamiento. Si vemos ahí en el capítulo 9 nuevamente, en el versículo 35, vemos que había un hombre que se llamaba Eneas. Eneas, él tenía una enfermedad. No se dice si era discípulo, si era diácono, si era apóstol, no se dice nada de él. Simplemente que él estaba allí en esta ciudad y estaba enfermo. Y vino Pedro y le dijo: Jesucristo te sana, levántate. Jesucristo te sana, levántate. Y todos los que vieron, los que habitaban en Lida y en Sarón, la ciudad vecina, todos se convirtieron al Señor al ver esta sanidad de Eneas. Pero ahora en Jope vemos la resurrección de Dorcas, y el versículo 42 nos dice que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Un avivamiento en Lida, un avivamiento en Sarón, un avivamiento en Jope que hizo abrir las puertas para que ahora todo el mundo recibiera el Evangelio de Jesús. Sí, fue el avivamiento que trajo la palabra de Dios a todos los que creían. ¿Por qué? Porque en Hechos 4:33 vemos que con gran poder los apóstoles daban testimonio de qué cosa, de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En el tiempo de la iglesia primitiva no había otra predicación, solamente se predicaba a Cristo resucitado. No había otro
mensaje. Cada domingo simplemente era la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Y nosotros hoy en día simplemente predicamos la resurrección de Jesucristo en un Easter Day, en un día de Semana Santa. No, la resurrección de Jesucristo es predicado todos los domingos y hoy en día Dios está aquí porque Él ha resucitado de los muertos, aleluya. Y al Cristo vivo servimos, y al Cristo vivo adoramos, y al Cristo vivo venimos a encontrarnos todos los domingos en esta iglesia, en este lugar, en el nombre de Jesús. Por eso que el avivamiento está cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, cuando tenemos un encuentro personal con el Cristo vivo. ¿Cuánto lo creen? Sí, por eso nosotros tenemos que saber que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está aquí con nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Usted cree que lo que estamos predicando va a ocurrir en su vida? Que si usted en esta noche muere, va a resucitar en la presencia de Dios, como dijo la promesa de Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si eso tarda años, no lo sabemos, como muchos ya han pasado a la eternidad, experimentaremos la resurrección de los muertos el día que Jesucristo venga a raptar a su iglesia. ¿Cuántos quieren dormir con esa esperanza? Sí, Dios va a venir pronto y las señales de su venida se ven cada día en nuestras vidas. Pero nosotros no estamos temerosos de su venida, sino estamos gozosos de ver que ese día triunfante nosotros vamos a estar con el Señor. Si estamos vivos, arrebatados en el cielo. Y si estamos muertos, resucitaremos al sonar de la trompeta. ¿Cuánto lo creen? Sí, Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, por el Espíritu Santo. Si hay algo muerto en esta hora en su corazón, si su pasión por servir al Señor está muerto, quizás esta es la hora de tener una resurrección espiritual, una resurrección en su corazón. Si su deseo de servir se ha muerto, quizás en esta hora el Espíritu Santo le está diciendo, hijo, hija, levántate. Hijo, hija, cumi, levántate. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Él te va a levantar. Él te levantará, como dice esta melodía. Sí, en sus manos te sostendrá, en sus brazos te sostendrá. Él te levantará. Cuando te sientas caído, Él te va a levantar. Cuando te sientas que estás muriendo, Él te va a levantar. Cuando te sientas desamparado, Él te va a levantar. Como le dijo a la niña, Talita Cumi, como dijo Pedro a Dorcas, Tabita Cumi, Él te va a decir, sí, hijo, hija, levántate, porque nada nos puede separar del amor de Jesús. Sí, por eso dice la Escritura, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Talita Cumi, o el nombre que usted tenga, Cumi, levántate, porque el Señor está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí, y quiere que esta semana usted se levante de esta silla diciendo, estoy vivo en el Señor, tengo el Espíritu vivo en mí, y el Espíritu Santo ahora me vivifica, me fortalece, y yo voy a caminar predicando a un Cristo vivo en mi vida, porque Dios no está muerto, está vivo, y lo siento en mis manos, y lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya. Esta tarde vamos a orar, hermanos. Vamos a humillarnos en la presencia del Señor y decir, Señor Jesús, yo te estaba siguiendo por costumbre, por necesidad material, física, mental, emocional, pero no me daba cuenta que era mi espíritu el que te necesitaba, que en mi vida no se estaba mostrando nada vivo, no habían buenas obras, pero ahora entiendo, Señor, lo que tú quieres de mí, no solamente para esta semana, sino para el resto de mi vida, es que yo te glorifique a través de las obras de mi fe, de las obras de creer, de que tú moriste por mí, pero que tú resucitaste también, de que tú te entregaste por mis pecados, para que yo viva ahora en santidad. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a vivir en santidad, a vivir en abundancia de obras buenas y en generosidad, no solamente trayendo ofrendas y devolviéndote los diezmos, sino mucho más allá de dar a quien necesita, al pobre, al necesitado, compartir lo poco que tengo, porque sé que tú nunca vas a dejar que falte un pan diario en mi mesa, nunca vas a dejar que falte, Señor, un techo donde yo pueda dormir, nunca vas a dejar que yo ande huérfano y desamparado. Señor, gracias Espíritu Santo, por traerme a este lugar, a escuchar tu palabra en español, a escuchar, Señor, esta buena noticia, que tú estás vivo y que tú estás aquí. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, te alabo y te bendigo. Te pido, Señor,
que traigas un avivamiento en esta iglesia, un avivamiento en mi vida, un avivamiento en mi hogar, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, en mi familia y en todo mi vecindario, en mi sociedad y en todo mi país, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.